Bueno, en esta clase vamos a profundizar un poco en un tema que está en este libro de Sampieri, de Metodología de la Investigación, respecto de algunos aspectos fundamentales para poder construir un instrumento de investigación. Si ustedes se fijan, en la página 211 tiene unos cuadros que hablan sobre el tránsito de la variable al ítem. Un ítem es una pregunta, o sea, un reactivo, se dice del mismo modo, es decir, cada una de las preguntas que se van eh, desprendiendo de las variables que nosotros consideramos en nuestra investigación. Eh, Ustedes ya deben tener más o menos claro de qué se trata una variable. Lo vamos a repetir, la definición que nos va a servir para este trabajo. Vamos a ver qué es la dimensión, porque nos pone en esa tabla variable, dimensión, indicadores, ítem o pregunta. Es decir, cómo a partir de la variable va a desprenderse nuestras preguntas que van a componer un cuestionario. Entonces, de lo que se trata aquí es de que ustedes entiendan cómo se hace ese traslado, ¿no? De cómo podemos llegar de una cosa a otra. El asunto con el libro de Sampieri es que no lo dice, no explica realmente de qué se trata cada parte. Por eso vamos a explicarlo en este video y ya saben, de todos modos, si hay alguna cuestión que no quede muy clara respecto de esta parte, pues con todo gusto se las puedo resolver cuando tengamos nuestra sesión de preguntas semanales. ¿Sí? Vamos a ver pues cada una de estas partes. Ya vimos en el semestre pasado que es una variable. Recuerden que es la cualidad o cantidad medible que se estudia en una unidad de análisis y que puede variar de una observación a otra. Y habíamos hablado de varios ejemplos, como por ejemplo, así, edad, ingreso, género, muchísimas, tipo de religión. Hay una variable, digamos, muy importante que a ustedes les importa es delincuencia o violencia y este tipo de cuestiones de variables que son medibles, son observables y que pueden estar variando de una observación a otra. Es decir, el índice de delincuencia, o sea, la delincuencia puede ser no igual en Querétaro que en otra parte de la República. Por eso se mide de distintas maneras y también qué tipo de delincuencia es la que más prevalece. Entonces, acuérdense que la variable es eso, es esa cualidad o cantidad que es medible y que se estudia en una unidad de análisis. Ya que se acordaron de esa definición, vamos a pasar al siguiente concepto. Ahora, en sí no hay una definición así formal de lo que es una dimensión, pero de lo que se trata es como de desgranar una variable. Es decir, si nosotros tenemos una variable, por ejemplo, robo. Robo es una variable. Puede estar, puede no estar, es medible y es observable en una unidad de análisis. Por ejemplo, en una colonia, ¿sí? Con qué frecuencia se da cierto robo, ¿no? Ahora, robo como variable puede tener un montón de dimensiones y ustedes las conocen. Una dimensión del robo es robo a casa habitación, robo con violencia, robo sin violencia, robo de autopartes, robo a transeúnte, robo con arma blanca, robo con arma de fuego, así, o sea, de una sola variable pueden salir un montón de dimensiones que integran esa variable gorda, digamos, que es robo. Lo mismo sucede con la variable violencia. Hay un montón de tipos de violencia, por eso se les dice ahora las violencias, ¿no? Pero el chiste es que cuando ustedes toman la variable violencia, que es por supuesto observable, medible en una unidad de análisis, pueden desgranar
pueden, digamos, ramificar esa variable y vemos que hay un montón de tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y otros por ahí hablan de violencia simbólica y así, o sea, muchísimos de la variable gorda violencia salen un montón de ramas más pequeñas que son como más específicas, ¿sí? Entonces de eso va una dimensión. Eh, otra variable importante es, por ejemplo, intolerancia. La gente puede ser intolerante a varias cosas, intolerancia religiosa, intolerancia de género, intolerancia a, no sé, la lactosa, no sé, un montón de cosas. Entonces, de esa variable gorda que tenemos que se llama intolerancia, sacamos sus ramas y empezamos a observar exactamente hacia qué alguien o algo es intolerante, ¿sí? Entonces, de eso se tratan las dimensiones. Ahora bien, el indicador tiene una estrechísima relación con la definición que tengamos de esa variable y de su dimensión. Por ejemplo, la definición de violencia no va a ser la misma que de violencia económica. Son dos tipos de definiciones. Cuando uno encuentra definición de violencia, pues va a tener así algo como muy general y la definición de violencia económica va a ser muchísimo más específica. Ahora, acuérdense que necesitamos operacionalizar nuestras variables, es decir, de esa dimensión que ya sacamos de violencia como una variable así general, luego su dimensión que es la violencia económica, vamos a buscar una definición de violencia económica que sea operacional, es decir, que se pueda medir, que la podamos encontrar en la realidad y la podemos medir de cierto modo, ¿sí? No al mismo nivel que podríamos medir la temperatura o que podríamos medir la velocidad o qué sé yo. Es mucho más complicado en ciencias sociales, eso ya creo que ha quedado más o menos claro. El asunto con la operacionalización de estas variables es que, por ejemplo, la violencia económica la voy a poder medir con un instrumento, es decir, con una serie de preguntas que yo voy a hacerle a las personas para ver si está o no la variable de violencia económica, o sea, la dimensión de violencia económica de la variable violencia. Entonces, las definiciones que nosotros busquemos nos deben ayudar a medir, a lo mejor no de manera muy precisa, a lo mejor no de manera muy exacta, pero sí nos deben orientar de en qué casos estaríamos observando que existe violencia económica. Entonces, una definición, no sé, que me puedo inventar ahorita de violencia económica, es de aquellas situaciones en las que un miembro de la familia o pareja o un patrón en una empresa retiene o controla el ingreso o el recurso monetario a cambio de algo, a cambio de control, de poder, de qué sé yo. Entonces, este tipo de restricción que se hace del recurso a cambio de algo o para ejercer presión, qué sé yo, se podría denominar como violencia económica. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para observarlo, para medirla? Pues ver si se presenta o no se presenta y en qué medida, en qué espacios. A lo mejor cuántas veces en un mes o cuántas veces al día o cuántas veces en un año se ha presentado esta conducta. Entonces, de esta forma, nosotros ya podríamos hacer operacional nuestra variable y se convierte entonces en un indicador, ¿sí? Digamos, porcentaje de veces en que se ha presentado esta situación. No, pues es un 50% de mi salario, me lo retienen por control o por poder o qué sé yo, ¿no? ¿Cuántas veces se ha presentado? ¿En qué entornos? Entonces ya nos indica, ya nos señala que está ahí la violencia, en este caso económica. Entonces, de eso se trata, de ver la frecuencia en la que esto se presenta. De eso se trata el indicador, ver cuántas veces se presenta un fenómeno en cierto contexto, con ciertas unidades de análisis.
Ahora, el ítem o reactivo es la pregunta que nosotros vamos a hacer y que va a formar parte de nuestro cuestionario para levantar, en este caso, una encuesta. Entonces, a partir de que ya definimos la variable, ya definimos su dimensión, ya definimos el indicador, o sea, cómo es que lo voy a poder observar, entonces planteamos la pregunta, ¿sí? Por eso les digo, les insisto, no se trata, cuando uno levanta una encuesta, no se trata de preguntar lo que se nos ocurra. O sea, no debe de estar, todas las preguntas deben estar controladas por la variable que queremos nosotros medir. Entonces, todas esas preguntas que nosotros planteemos deben de corresponder a esa variable y ver nosotros si la variable se presenta o no se presenta, si es muy, digamos, constante que esté presente o casi no se presenta, qué sé yo. Hay un montón de formas de observar si la variable nos va a servir o no nos va a servir para nuestra investigación. Puede ser que no, puede ser que en algún momento en que nosotros hayamos planteado que la violencia económica, por ejemplo, es más frecuente que la psicológica, puede ser que no, que resulte que la psicológica es más frecuente, ¿no? Entonces, todo va a depender de que nosotros planteemos las preguntas obedeciendo a esa variable, a su dimensión, a el indicador, es decir, cómo vamos nosotros a observar en la realidad que se presenta ese fenómeno y entonces planteamos una pregunta. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo le podemos hacer para traducir una variable en una pregunta que formará parte de un cuestionario. Les decía, entonces, la variable sería violencia. En este caso, vamos a suponer que yo estoy haciendo una investigación de violencia en las mujeres, no sé, maestras universitarias, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Yo ya lo tengo bien definido, ya tengo en dónde, ya tengo clarísima mi unidad de análisis y quiero observar qué tipos de violencia se pueden dar de manera más frecuente en el ámbito de las mujeres universitarias con posgrado, ¿no? O sea, así como que más reducido la muestra. Entonces, las dimensiones de la violencia, pues como ya lo mencioné, física, psicológica y económica, que son así como que las más famosillas, ¿no? Puede haber otras, no sé, la lista es como, no sé, de 30 tipos de violencia, ya no me acuerdo, pero vamos a reducirnos a estos tres. Yo quiero investigar nada más estas tres dimensiones de la violencia. Entonces, ¿de qué se trata el indicador aquí? El indicador de violencia física. Se trata de la frecuencia, acuérdense que estamos en el tema cuantitativo, la frecuencia con la que se recibe agresión física. Y con esto yo puedo incluir golpes, jaloneos, empujones, que me avientan, que me dan así, me pegan con el hombro o con algún objeto, ¿sí? Entonces la frecuencia con la que se presenta este tipo de violencia va a ser mi indicador. Mi indicador va a ser la frecuencia. ¿Cómo puedo yo observarlo y medir que esta dimensión de la variable está presente? En el caso de la dimensión psicológica, en este caso, el indicador sería frecuencia con la que se reciben tratos humillantes, palabras hirientes, etc. Y es lo mismo, es decir, lo voy a medir a través de cuántas veces se presenta ese tipo de fenómeno. Y la última dimensión sería la violencia económica. Y aquí el indicador sería frecuencia con la que se restringen los recursos monetarios para ganar control, ¿no? Una cosa así. Obviamente, esos indicadores van a obedecer a lo que yo encuentre como definiciones, ¿sí? A veces puede ser que no encontremos una definición así muy exacta y nosotros vamos a tener que construir el indicador. Puede ser que no suceda así, digamos, en el nivel en el que estamos de conocimientos en criminología, ya hay un montón de gente que se ha dedicado a definir prácticamente todo y a definirlo como 47 veces una sola cosa. Entonces, sería raro que no encontrara una definición operacional, pero en el caso, les repito, de que no esté, pues ustedes lo van a tener que construir cómo es que van a medir esa variable. Ahora, el chiste es las preguntas que se deben de plantear y cómo nosotros las debemos de plantear. Fíjense bien, la primera pregunta, la dimensión física de la violencia. Para yo guiarme en lo que es el indicador de la agresión física, va la primera pregunta. ¿Usted ha recibido algún golpe por parte de su pareja durante el último mes? ¿Sí?
Entonces ahí ya estaría yo planteando una pregunta para saber si existe o no existe este tipo de violencia. A lo mejor me dicen que no, a lo mejor me dicen que sí. Entonces esa pregunta se respondería con un sí, no, no sé, o no contestó, ¿sí? Luego, ¿usted ha recibido algún jaloneo por parte de su pareja durante el último mes? Sí, no, no sé. O sea, aquí pongo pareja, pero puede ser, no sé, compañero de trabajo, puede ser novio, puede ser, que no sé, es un montón de cosas, ¿no? Pero el chiste es que yo estoy investigando si las mujeres universitarias que tienen posgrado reciben violencia por parte de su pareja, ¿no? Entonces, yo puedo plantear una serie de preguntas que se responden de manera cuantitativa, es decir, yo las puedo codificar, que es algo que también se ve en esta lectura. Por ejemplo, el sí, no, no sé, se puede codificar como un 1, 2 o 3, o 0, 1, 2, qué sé yo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿usted recuerda cuántas veces ha recibido un golpe por parte de su pareja en el año? Entonces, sí, no, no sé, o han sido 1, 2, 3, 4, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 veces, qué sé yo. Entonces, nosotros tenemos que indicar la respuesta que queremos obtener. No vamos a dejarla abierta, sino que vamos a darle las opciones, porque es una encuesta y tienen que ser, de preferencia, preguntas cerradas. La cuarta pregunta sería, ¿en qué partes de su cuerpo ha recibido golpes o maltrato físico? Entonces nosotros ponemos las opciones, cabeza, brazos, pecho, piernas, qué sé yo. Entonces así vamos construyendo las preguntas que se restringen únicamente a la agresión física, porque la violencia que estoy investigando, la dimensión de la violencia que estoy investigando es física. Entonces por eso obedecen todas las preguntas a la violencia física. No me puedo meter a cosas de psicología, de violencia económica, nada, 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 simplemente violencia física. Y lo mismo va a pasar en la dimensión de violencia psicológica. Ahora las preguntas cambian, ¿no? Usted ha recibido algún comentario que le haya hecho sentir triste o incómodo por parte de su pareja en el último mes, año, qué sé yo. La frecuencia con la que nosotros queramos investigar. A lo mejor lo ponemos semana o diario o qué sé yo. Entonces lo podemos ir acomodando. Pero lo que yo quiero que vean aquí es cómo cada una de las preguntas que se están planteando obedece a cada una de las dimensiones que yo quiero investigar. Por supuesto que si ustedes nada más quieren investigar violencia física, pues todas sus preguntas deben orientarse a violencia física. No van a investigar psicológica ni económica, solamente física. O si van a querer investigar sobre violencia económica, todas sus preguntas se van a orientar solamente a violencia económica. Para eso sirven las variables, las dimensiones y los indicadores, para investigar exactamente algo. No perdernos y no empezar a preguntar cosas que ni venían al caso, porque nuestro tema sería solo violencia económica. Entonces, en esta dimensión, en la económica, pues, ¿qué tan frecuente su pareja se niega a darle dinero para comer? O su pareja le ha dicho que no le dará dinero hasta que haga o no haga tal cosa, y así vamos nosotros planteando las preguntas. Claro está que el hecho de plantear preguntas en un cuestionario depende mucho del ingenio de ustedes, de cómo le van a hacer para preguntar algo. Sobra decir, pero de todo modo lo subrayo, que no podemos nosotros decir, usted se ha sentido mal cuando la golpean porque estamos sesgando nuestra pregunta, ¿sí? Para nosotros nada está bien y nada está mal. Simplemente le podemos preguntar cómo se ha sentido cuando recibe violencia física. No, usted se ha sentido mal o se ha sentido bien. No, eso no se puede preguntar, solo cómo se ha sentido, sin que la palabra bien, mal, triste, humillada exista en nuestra pregunta. No puede haber adjetivos en nuestras preguntas, salvo que sea así como que súper específico, pero debemos evitarlo a toda costa. Oiga, ¿a usted le parece mal que su pareja le golpee? No se puede preguntar eso, ¿sí? Porque estamos invitando a que la persona nos responda, pues claro que me parece mal. Pues sí, ¿no? Obviamente. Entonces, más bien sería, ¿cuál es su perspectiva respecto de la violencia? Entonces ya nos dirá esa persona libremente si le parece bien, mal, peor, le vale madre o qué sé yo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esa parte. Aquí tenemos otra variable. Muchas de estas variables, les digo, las recuperé de los trabajos que ustedes hicieron para que más o menos se sientan familiarizados
con lo que estamos hablando. Eh, Había muchos trabajos sobre violencia, había muchos trabajos sobre deserción y otro tipo de trabajos también, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Sobre el acoso también había algunas repeticiones por ahí. Entonces tomé así como que temas así generales para que ustedes se sientan un poco más familiarizados con esto. Entonces ahora, la deserción escolar sería la variable, así, la variable como general, digamos así. ¿Cuáles serían sus ramas? Pues en este caso, una dimensión de la deserción escolar es la económica, o sea, que la persona deserte por cuestiones económicas. Otra sería la deserción familiar, que sea no por razones solamente económicas, sino también familiares, presión, qué sé yo. Y la otra dimensión sería por el rendimiento. Entonces, ¿cuáles serían en este caso los indicadores? El indicador de la deserción escolar económica sería la frecuencia con la que se abandona la escuela por razones financieras. Y eso lo puedo, obviamente, observar y lo puedo medir. ¿Cuántas veces se presenta este caso en las unidades de análisis que yo tenga? O sea, por ejemplo, pues chavos, qué sé yo, que acabaron la prepa o dejaron la prepa o entraron a una universidad y dejaron la universidad quedándose solo con la prepa completada. Entonces, yo puedo ahí investigar con esta muestra, con una muestra más o menos respetable, de cuántas veces se presenta este fenómeno debido solamente a razones económicas. Ahora, la dimensión familiar es otro tipo de indicador, porque aquí sería la frecuencia con la que se abandona la escuela por presión familiar o por imitación, porque también sucede eso. Ah, pues es que mi papá no acabó la universidad, pues yo tampoco, ¿no? O es que mi hermano se salió, pues yo también. Y cosas de ese tipo. Entonces se puede dar que por razones exclusivamente familiares, que puede ser por imitación, por presión, por qué sé yo, se abandone la escuela. Otra dimensión sería el rendimiento. Qué tan mal o qué tan bien les iba a los estudiantes que desertaron, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se presenta, cuántas veces se presenta este fenómeno que se abandona la escuela por razones de calificaciones? Y entonces, de acuerdo a cada una de las dimensiones, se va construyendo el tipo de pregunta, ¿no? Obviamente, les repito, estas preguntas son solo ejemplo para que vean cómo se debe de respetar la dimensión en la que estamos. Si queremos investigar las tres dimensiones, pues vamos a hacer preguntas sobre las tres dimensiones y va a ser un cuestionario gigantesco, ¿no? Yo solo pongo aquí tres preguntas porque no me cabían más, ¿no? Ustedes pueden, no sé, dejar solo 2 o 5 o 10, qué sé yo, dependiendo de qué tan largo planeen hacer un cuestionario. Pero son solo ejemplos para que vean cómo se está respetando la dimensión de deserción escolar por cuestiones económicas en las preguntas, en las primeras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles de los siguientes motivos diría usted que fue el más importante cuando decidió abandonar la escuela? Entonces yo pongo los motivos, ¿no? No, pues, no sé, no tenía dinero o trabajaba y estudiaba, mi familia, quién sabe qué. Entonces yo ya voy así como diciendo, sí existe la dimensión económica, entonces puedo seguir investigando sobre o preguntando sobre esta dimensión. Otra pregunta sería, ¿su familia contaba con suficientes recursos económicos para pagar sus gastos escolares? Sí, no, no sé o no contesta. Podríamos nosotros poner esas opciones. ¿Usted contaba con los suficientes recursos económicos para pagar sus gastos escolares? Sí, no, no sé, no sabe o no contesta, podrían ser también las opciones de respuesta, ¿no? Ahora, la dimensión familiar cambian también el tipo de pregunta. ¿Qué nivel de estudios tiene su madre? ¿Qué nivel de estudios tiene su padre? ¿Alguien de su familia desertado de la escuela? Sí, no, no sabe, qué sé yo. Entonces se van dando este tipo de preguntas de acuerdo con la dimensión que estamos investigando. Y otra, pues, es el rendimiento. Por ejemplo, una pregunta sería de la siguiente escala, ¿cómo calificaría usted que le fue en la escuela? Excelente, muy bien, bien, regular, mal. ¿Qué tipo de materias tenía más problemas? Podríamos investigar que a lo mejor todos desertan por culpa de las matemáticas o por culpa del maestro de metodología de la prepa, o sea, no sé, qué sé yo. Pueden ser un montón de cosas y pueden haber resultados que no esperábamos, ¿no? Lo más usual, o sea, lo que uno espera, así como conocimiento común, es que la gente abandone por no haber pasado matemáticas. Pero hay gente que deserta porque no pasó psicología o porque no pasó orientación vocacional o deportes, o sea, cosas así. Entonces pueden encontrarse cosas que no esperábamos. Por tanto, hay que construir nuestras preguntas de acuerdo con la dimensión que nosotros estamos investigando en este caso, que es exactamente el rendimiento. El último ejemplo que doy aquí es la variable acoso escolar.
sea, ¿hay o no hay acoso escolar y de qué tipo de acoso escolar me voy a centrar? Entonces, hay varias dimensiones del acoso escolar como variable. La agresión física, puede haber solo agresión física, puede haber agresión física y verbal o agresión física o verbal y también solo agresión material. Esto lo saco porque lo de la agresión material, porque lo vi, creo que en una encuesta de acoso escolar o bullying que sacó INEGI en algún momento de mi vida, no me acuerdo, pero ahí estaba esa dimensión y me pareció pues interesante porque también se trata de estar molestando al compañero, ¿verdad? Entonces, dentro de la dimensión de agresión física, pues frecuencia de golpes, o sea, ya se repite, es un tipo de violencia por parte de compañeros y también se pueden hacer preguntas para investigar si lo ha habido por parte de los maestros. Entonces, no recomiendo, por ejemplo, una sola pregunta incluir compañeros y maestros, sino hacer un grupo de preguntas para investigar si ha habido agresión física por parte de compañeros y otro grupo de preguntas para investigar si ha habido agresión física por parte de docentes o de administrativos, porque luego también las secretarias son bien canijas, ¿no? Entonces se trata de hacer las preguntas de acuerdo con esta dimensión de agresión física. En la agresión verbal, pues lo mismo, ¿no? Palabras, comentarios hirientes, bla, bla, por parte de compañeros y por parte de maestros o por personal administrativo. Entonces, hacer el grupo de preguntas por cada uno de estos posibles actores o posibles incitadores del acoso escolar. Y las preguntas ya irían orientadas precisamente a lo de los apodos, ¿no? Que es lo más usual que se presenta en el acoso escolar con la agresión verbal, es el uso de apodos o el uso de críticas o no, pues estás bien fea, no, pues estás bien feo, no, pues estás bien gordo, gorda, qué sé yo, no sé, un montón de cosas que se dicen, se andan ahí molestando, entonces se puede tomar eso también como una agresión verbal dentro del acoso escolar. Y por último, la otra dimensión que les mencionaba es la agresión material, cuando los compañeros o maestros nos quitan nuestras cosas o nos las avientan por allá o nos quitan el lunch o el dinero, o sea, no necesariamente así como te lo voy a robar así a hurtadillas, sino dámelo, ¿no? Nos quitan nuestras cosas, las ensucian, las maltratan, las esconden, qué sé yo. Entonces las preguntas irían orientadas precisamente a investigar si ha existido ese tipo de agresión de tipo material, si te han escondido tus pertenencias, te han maltratado tus pertenencias, te han robado tu sándwich, qué sé yo. Ese tipo de preguntas irían orientadas a esa dimensión. Bueno, pues como pudieron observar en este video, el construir preguntas eh, para nuestro cuestionario, pues no es así como cualquier cosa, es lo que se me ocurra, le voy a preguntar en el orden que sea. No, no se trata de eso, se trata de ir explorando las distintas dimensiones de una variable, tener muy claros los indicadores y establecer redactar las preguntas de forma clara y precisa, sobre todo evitando, eso se los recuerdo muchísimo, el sesgo en las preguntas, ¿no? Que nosotros les metamos adjetivos a las personas que les estemos preguntando algo. Eh, ¿Le parece que este gobierno está muy mal? ¿Verdad que sí? O sea, es como, pues no, o sea, debes de preguntar, ¿usted qué opina de las actividades del gobierno? ¿Qué sé yo? O sea, no podemos estar preguntando de forma sesgada porque la gente tiende a irse por ese lado del sesgo, ¿sí? Si yo le pregunto a alguien, ¿verdad que está bien mal que le peguen a la gente? Pues va a decir, pues claro que está bien mal, ¿sí? Pero a lo mejor dentro de sí está diciendo, no, la verdad a mí me gusta mucho golpear a la gente. Entonces, pues mis resultados van a estar sesgados, van a estar mal en todo caso, ¿no? Así que, bueno, las actividades que siguen pues son mucho de leer, mucho de entender esta materia, como lo dije en el programa, tiene que ser mucho más práctica que teórica, porque si no hacen ustedes los instrumentos, si no los aplican, pues no se van a dar cuenta si saben o no saben hacerlo. Entonces es así como muy de lógica, ¿no? No soy muy de la idea de decirles toda la teoría y ustedes ya váyanse y ya ve cómo le hacen, pues porque así no se aprende, ¿no? Tenemos que ir paso a paso. Entonces, el objetivo, pues, aquí es que a ustedes les quede muy claro cómo es que todas las preguntas que están presentes en un cuestionario obedecen a ciertas dimensiones de una variable. No es así nada más lo que se me vaya ocurriendo y pues como salga y estar ahí como medio pajareando, no.
Eso se da más, sí, en las investigaciones cualitativas, que preguntamos más cosas que se nos van ocurriendo en el momento, ¿no? Por eso tienen tantos problemas para cuestiones de validez externa, sobre todo, ¿no? La interna no, no es tanto el problema, pero sí la validez externa está totalmente perdida en las investigaciones cualitativas, pero no en las cuantitativas. Por eso debemos tener muchísimo cuidado en qué preguntamos y en cómo lo preguntamos para que tenga validez. No nada más nuestro instrumento, que es como lo van a leer, sino también nuestra investigación completa. Después en esta lectura empieza a hablar el autor, en estas páginas que les dejé, empieza a hablar pues sobre los niveles de medición y pues eso ya lo vimos, por supuesto, que es el tipo de variable por su nivel de medición, que son nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Eso ya lo saben ustedes, ya lo van a leer y van a decir, ah, sí, ya me acordé de ese rollo que me costó tanto trabajo. Bueno, pues espero que con esta lectura les quede más claro de qué tratan los niveles de medición y hasta aquí dejo el video porque vamos a hacer algunos ejercicios para aplicar esto de las variables, sus dimensiones y sus indicadores y que ustedes empiecen a plantear preguntas y se los voy a estar corrigiendo. ¿Sale? Gracias.